Cuando uno de sus discípulos le pidió a Jesús: Señor, enséñanos a orar, Jesús respondió primero con una genialidad y segundo con una delicadeza. La genialidad es poner al comienzo Padre, un concepto revolucionario, pero que despertaba una comprensible resonancia afectiva, apetitiva. En ese tiempo la paternidad era un don de Dios, un signo de beneplácito divino, la señal de la más perfecta realización personal. Pero a esa genialidad comenzar diciendo Padre, es decir, absoluta confianza en que voy a ser escuchado, atendido, protegido, alimentado, educado, agregó una delicadeza. Dijo Padre nuestro. ¿Por qué no dijo Padre mío? Que habría agregado un toque de individualidad legítimamente entendida, un toque de familiaridad, un cierto sesgo posesivo, en el sentido de que el hijo se sabe poseedor del cariño, de la fidelidad, de la generosidad de su padre. Pero no, Jesús fue excepcionalmente delicado e igualmente genial al decir Padre nuestro. Jesús tenía a la vista la tragedia de Caín y Abel, la envidia. El primer homicidio que conocemos en la historia fue el fruto de la envidia de un hermano contra su hermano. Tenían un mismo padre y una misma madre, pero era o él o yo. Los dos bajo un mismo sol, en un mismo pedazo de tierra, imposible. Un desastre. Tenía a la vista también la rivalidad de Jacob con Esaú, que se peleaban incluso dentro del seno de su madre para ver quién iba a ser el primogénito, y que después tuvieron épicas luchas de poder y de posesión de la herencia, especialmente de la cuota reservada al primogénito. Esta pugna no se limitó a esos personajes bíblicos. Teníamos el caso de Abraham, donde Sara examinaba escrupulosamente las contiendas entre Ismael, el hijo de la esclava Agar, e Isaac, el hijo de la promesa. No le gustaba a Sara que los dos jugaran y que los dos gozaran de la misma aprobación y deleite de su progenitor Abraham. De hecho, Sara presionó a Abraham para que expulsara a su esclava Agar junto con su pequeño hijo Ismael al desierto, donde si no murieron de hambre y de sed, fue por la intervención de un ángel que les prometió a los dos que Ismael sería el jefe de un gran pueblo. En sus propios discípulos, Jesús ya había conocido el fragor, la úlcera, mejor dicho, de la envidia. ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan y Santiago, los hijos del Zebedeo, es decir, los hijos del trueno, estos dos polvoritas ambiciosos que querían los primeros lugares, los primeros ministerios, los cargos más apetecidos dentro de lo que se suponía iba a ser el reino mesiánico, suscitaron la envidia y la protesta de los otros 10. Todos los 12 se peleaban por los primeros puestos. La envidia, esa úlcera del alma que te acompaña como la sombra al cuerpo. Sabiamente, delicadamente, Jesús evitó poner Padre mío, sacrificó esa familiaridad sanamente posesiva con que el Hijo se sabe, en cierto modo, dueño del amor y de la fidelidad del Padre, la sacrificó para evitar este fantasma de las contiendas de herencia, las contiendas de poder. Contiendas de herencia y contiendas de poder que permanecen hasta hoy. ¿Necesitas tú, necesito yo, ser un experto en sociología o en derecho de familia
para saber que gran parte de los conflictos familiares se dan entre hermanos una vez que muere uno o ambos progenitores y empiezan las horribles disputas por la herencia, por llevarse la mejor parte del patrimonio que dejaron papá y mamá. Es una cosa espantosa, terrible. Es ceder a la lógica del o. O todo para mí o todo para ti. Es ceder a la lógica de o señor o servidor, o rey o esclavo. No es así. La lógica sana de la ley natural, la lógica sana, cristiana, la lógica divina es y. Para ser señor tengo que ser servidor. Para ser rey tengo que ser esclavo. Servir es reinar. El rey está al servicio de los demás. Para ser Señor, Jesús se hizo servidor. Y para llamar a Dios Padre mío, tengo que comenzar por reconocer que es Padre nuestro. Porque por decreto divino y por ley natural, yo no tengo derecho a llamar a Dios Padre mío si no estoy dispuesto a reconocer que es Padre nuestro. Tanto es así que la palabra hermano, según las etimologías de San Isidoro de Sevilla, en latín frater, hermano, significa fere alter, es decir, es como si fuera el otro yo. El hermano es la prolongación y el complemento de mí mismo. En otras palabras, yo no puedo ser yo mismo, no puedo labrar y coronar mi identidad y mi destino y misión personal si no abrazo como parte de mi ser, como complemento indispensable al que siendo hermano es mi otro yo, el complemento perfecto de lo que a mí me falta para ser perfectamente humano, perfectamente divino. No hay oposición, hay una conjunción. La lógica divina, la lógica natural es y nunca o. Por Dios que ha costado hacer comprender que no se puede ser uno mismo si no se vive primero el nosotros. Y esto que les dije del latín es prácticamente válido para todos los idiomas que usted y yo solemos conocer. En el inglés, en el alemán, el brother and sister, el frère, en el alemán también, en todos los idiomas que conocemos, es el otro yo, es como la prolongación y el complemento perfecto de mi propio ser. Por eso Jesús tuvo como Hijo de Dios la excepcional genialidad de decir Padre y la no menos excepcional delicadeza de decir Padre nuestro. Ahora, esta esencial igualdad del género humano tiene un doble título, el título de la creación y el título de la redención. Por la creación sabemos, es palabra inspirada en el libro del Génesis, que Dios hizo al hombre con mayúscula, varón y mujer, a su imagen y semejanza. Es decir, todo individuo de la especie humana, independientemente de su sexo, edad, condición social o económica, de su cultura, de su comportamiento cívico, todo individuo de la especie humana es imagen y semejanza de Dios. Hay una esencial igualdad en todo individuo de la especie y de la familia humana. Y a este título de creación se añade el título de redención. La palabra redención, en latín redemptio, significa volver a comprar. Es decir, el demonio, por su astucia en el pecado original, en el Génesis, había comprado para sí la libertad, la dignidad del género humano en Adán y en Eva. Y Jesucristo vino al mundo para recomprarle al demonio lo que él había adquirido como parte de su patrimonio. El demonio tenía prácticamente secuestrado y exigía un precio muy alto de rescate. Y ese precio de rescate lo facturó Jesús, rubricando la factura con su propia sangre.
y esa propia sangre del Cordero Inmaculado fue derramada por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, para que Dios sea no el Padre mío, sino el Padre de todos los hombres. Dios no quiere la muerte de ninguno de sus hijos. A título de creación y a título de redención, todos los hombres son iguales. Y por lo tanto no era necesario inventar revoluciones, muchas de ellas de corte sangriento. No era necesario, ni mucho menos conveniente, imponer la igualdad mediante la violencia. La igualdad está escrita en la naturaleza humana y sancionada por la sangre de Cristo, que fue derramada absolutamente por todos. Jesucristo siempre honró esta igual dignidad de todos los seres humanos. Si ustedes se fijan, aunque Jesús dijo, yo no he sido enviado sino para los hijos de Israel, cada vez que Jesús recibió una petición de un extranjero, la atendió positivamente. ¿Se acuerdan del centurión romano que le dijo, mira, mi criado sufre de una enfermedad horrible que lo hace sufrir y está a punto de morir? Si tú dijeras una palabra, sanará. Jesús quedó admirado de esa fe de un centurión romano, un miembro del ejército imperialista de ocupación y opresión. Y dijo, ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Él no hacía distinciones de raza, de nación, de si es poderoso, si es débil. Un miembro de la especie humana es un hijo de Dios y Dios es Padre de todos, es Padre nuestro, no es un Padre solamente mío. ¿Y se acuerdan de esa mujer en Tiro y Sidón, en la parte norte de la Palestina, que ingresó a la fuerza donde Jesús quería hacer retiro? Jesús había dado instrucciones de no ser molestado. Se arrojó a los pies suplicándole, mi hija está con una enfermedad terrible a punto de morir, ven y sánala. Jesús no quería. Jesús se molestó porque quería estar tranquilo, rezarle a su padre. Y la gente, los apóstoles le decían, Señor, atiéndela porque si no nos vuelven locos con tantos gritos. Bueno, de eso se trata. El que grita, el que clama, atrae como un imán al Dios misericordioso. Y Dios no hace distinción de persona. Le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Anda, tu hija ya está sana. De esa manera Jesús iba preparando el camino para lo que finalmente completaría ese embajador de Cristo, ese prisionero de Cristo, ese apóstol más fecundo que ningún otro, que se llama San Pablo. Qué personaje tan digno de admiración y ojalá de imitación. San Pablo sí que fue revolucionario. Abrió las fronteras del amor de Dios y proclamó en términos que nadie ha dicho con tal vehemencia, con tal claridad, la esencial igualdad de todos los hijos de Dios. San Pablo es el gran predicador del amor sin barreras y por eso, para no pecar de soberbia, de altanería, de no aparentar una erudición bíblica de la que no soy en ningún modo experto, voy a leer textualmente las expresiones que San Pablo utiliza, inspirado por Dios, para mostrar la esencial igualdad de todo miembro de la especie humana. En su carta a los Efesios, el capítulo 2, dice, Jesucristo es nuestra paz. Él, de dos pueblos, hizo un solo pueblo, destruyendo el muro que los separaba, suprimiendo en su carne el odio, matando el odio en su propia persona. Por eso ya no hay extranjeros, todos son conciudadanos de los santos, todos pertenecen a la misma y única familia de Dios. Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza,
un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos y es para todos y está en todos. ¿Alguien se ha atrevido a hablar de Dios en esos términos? ¿Alguien ha proclamado con esa vehemencia, con esa claridad, con esa tenacidad, con esa consecuencia, la esencial igualdad de todo el género humano en los términos en que lo hizo y lo practicó San Pablo? En Gálatas 3, 26, ahora son todos hijos de Dios por su fe en Jesucristo. Ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer. Todos son uno en Cristo Jesús. Todos son descendientes de Abraham y por lo tanto herederos de su promesa. El mismo San Juan, el evangelista, decía en su primer capítulo del Evangelio que a todos los que recibieron la palabra de Dios, Dios les dio el poder de hacerse hijos de Dios. En Romanos 8, 14 al 29, todos los que son animados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. No han recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el miedo, sino que han recibido el espíritu de hijos adoptivos que nos hace clamar, Abba, Padre, Papito querido. Y el Espíritu en persona se une a nuestro espíritu para atestiguar, somos hijos de Dios y herederos de Dios. En Romanos 10, 12, ya no hay distinción entre judío y griego. Todos tienen un mismo Señor, rico en misericordia para todos los que le invocan en su nombre. Todos ellos se salvarán. En 1 Corintios 12, todos hemos sido bautizados en un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, todos beben de un solo espíritu. En Colosenses 3:11, ya no es cuestión de si es griego o si es judío, si es esclavo o libre, si es bárbaro o escita, si es cercano o lejano, solo hay Cristo, que es todo y está en todo. Podríamos seguir interminablemente con este revolucionario San Pablo que con una vehemencia, con una tenacidad y con una consecuencia incomparable se erige ante nuestros ojos admirados como el gran revolucionario de la historia en proclamar la esencial igualdad de todos los hombres, sin apelar a las armas, sin derramar sangre inocente y ajena, sino al precio de la propia sangre de un mártir de la esencial igualdad de todos los hombres. A la luz de todo lo que hemos explicado, sobre todo citando a San Pablo, uno comienza a entender ahora la genialidad de Cristo, que el mismo que nos dice cómo tenemos que orar, nos avisó cómo tenemos que obrar para poder salvarnos definitivamente. En el capítulo 25 de San Mateo, Él nos dijo, los voy a someter a un examen final, a un juicio definitivo e inapelable sobre su eterna desdicha o salvación. ¿Y en qué consistirá? En que ustedes sean capaces de reconocerme a mí, de servirme a mí en todo ser humano que exhiba una carencia, una aflicción, una necesidad imperiosa, una urgencia vital, de manera que tú seas el buen samaritano que presurosamente corra a atender esa necesidad, a satisfacer ese clamor. El hambriento, el sediento, el desnudo, el que carece de techo,
el enfermo, el privado de libertad, el desorientado, el ignorante, el que ha errado su camino, el que está desconsolado, el que necesita ser perdonado, el que imperiosamente reclama que recen por él, el que pide una cristiana y honrosa sepultura. Todos esos son presencias vivas de Jesucristo. ¿Pero qué tienen en común? Que no hay ninguna diferencia entre su edad, su sexo, su raza, su nación, su condición social, su estatus, su dignidad de si es rey, esclavo, libre, da exactamente lo mismo. Su único título de honor, porque es Cristo, es presencia viva de Cristo, y por eso el servicio que se le presta se paga con vida eterna, vida eterna. Esa es la esencial dignidad que responde a la esencial igualdad de todo miembro de la especie humana. Y déjenme decirlo de una vez, nunca antes nadie ha hecho esta revolución de la igualdad en la forma en que lo ha hecho la Iglesia de Cristo. Y nunca nadie después lo ha hecho mejor que la Iglesia de Cristo. Así como en el Antiguo Testamento las grandes preferencias del pueblo de Dios eran las viudas, los huérfanos y los forasteros e inmigrantes, así la esencial preferencia de la Iglesia, prolongación y sacramento vivo de Jesucristo y de San Pablo, ha tenido siempre como predilección a los desamparados, a los descartados, a los desechados de este mundo, a los que tienen el rostro surcado de lágrimas y las manos penetradas por las llagas y el corazón enfermo de desaliento, de soledad, a los que necesitan absolutamente un buen samaritano. Y la Iglesia de Cristo ha sido siempre, impecablemente, la Iglesia del buen samaritano. Que se limpien la boca los que una y otra vez ensucian el rostro de la Inmaculada Esposa de Cristo, diciendo que es una iglesia corrupta, una iglesia que busca el poder, una iglesia que practica repugnantes prácticas sexuales. No, Señor, es la digna Inmaculada Esposa de Cristo. Nadie tan bella como ella y nadie tan madre y maestra de todos los que en Cristo Jesús viven una carencia que necesita indulgencia, viven un vacío que necesita benevolencia, viven un desamor que exige una explosión de amor rico en misericordia. Viva la Santa Iglesia de Cristo, la gran revolucionaria de la esencial igualdad de los hombres. Quisiera hacia el final, los pocos minutos que me restan, proponer algunas tareas de gran urgencia en el momento actual. Primero, vivir el ecumenismo. El ecumenismo es la unidad de todos los que profesan la fe en Jesucristo. Necesitamos unirnos porque lo que tenemos en común supera inconmensurablemente aquello que todavía nos separa o nos diferencia. Hay un argumento adicional. Si nosotros no somos uno, si no damos el espectáculo de entendernos y de trabajar en conjunto, la gente no creerá que Jesús es el enviado de Jesucristo. Por eso que Jesús reservó en el Evangelio de San Juan el entero capítulo 17 para orar solo por una aspiración, que todos los que creen en tu nombre sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. En segundo lugar, nunca desesperar de la conversión y de la salvación de una persona. Recuerden siempre el episodio del así llamado buen ladrón. El ladrón crucificado a la derecha de Jesucristo tuvo la genialidad de reconocer a Cristo por la manera de sufrir, por la manera de morir, siempre preocupado de dispensar amor hasta a sus propios verdugos. Y conmovido, se conmovió y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, lo canonizó en la última hora. Nunca desesperemos de la conversión y de la salvación de nadie, porque el que vive de acuerdo a su recta conciencia, aunque por una ignorancia invencible no conozca a Cristo o no conozca incluso a Dios, se salvará por la fidelidad a la recta voz de su conciencia. Y leamos alguna vez la epístola de San Pablo a Filemón.
Verán ustedes la excepcional delicadeza del apóstol cuando le recuerda a Filemón, un hermano en la fe, que tiene un esclavo, fugitivo y ladrón, pero que es su hermano. Por sobre la esclavitud está la condición de hermano, porque es el Padre nuestro, el Padre de todos los hombres. Que Dios te bendiga.